Mateo 18, versículos 15 a 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y también en el libro de Hechos, el capítulo 2 y el versículo 41. Hechos 2, 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Esa es la palabra de Dios y nosotros necesitamos poner atención a lo que dice y pedir a Dios que nos enseñe a través de ella en esta tarde. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, aún por pasajes fuertes y difíciles, aún por cosas que no nos gustan naturalmente. Te pedimos, Señor, que podamos aprender muy bien en esta tarde lo que significa la disciplina de la iglesia de manera bíblica y también que podamos aprender correctamente lo que es la membresía en la iglesia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poner atención, quita toda distracción, te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Estamos estudiando lo que creemos como iglesia, en parte para los nuevos cristianos o para la gente nueva en la iglesia, pero también para que nosotros que hemos estudiado mucho estos temas en el pasado podamos estar más fortalecidos en nuestra fe y para que tengamos siempre la respuesta a aquellos que nos piden o nos preguntan lo que creemos, para que tengamos confianza de lo que creemos viene de la palabra de Dios. En el mensaje anterior mencioné que históricamente la iglesia cristiana ha creído en 2 o 3 marcas de una iglesia verdadera. Marcas que muestran si una iglesia es una iglesia verdadera o una iglesia falsa. La primera es la fiel predicación de la palabra de Dios. Nosotros ya estudiamos lo que creemos en cuanto a la soberanía de Dios, las doctrinas de la gracia, que es lo que predicamos aquí en nuestra iglesia. La segunda marca es la fiel administración de los sacramentos. Estudiamos el bautismo y la cena del Señor hace 15 días. Y a veces se habla también de una tercera marca de una iglesia verdadera, que es el fiel ejercicio de la disciplina eclesiástica, que también toca el tema de lo que significa pertenecer a la iglesia, que es lo que llamamos nosotros la membresía. Y por eso vamos a estudiar esos 2 temas juntos, porque están estrechamente relacionados. Y el mandamiento para ejercer la disciplina en la iglesia es una de las más grandes pruebas de la necesidad de la membresía en la iglesia local. Entonces vamos a empezar con el tema de la disciplina eclesiástica, que significa la disciplina ejercida por parte de la iglesia local. John MacArthur dijo que la disciplina en la iglesia es el término teológico usado para describir el proceso que las escrituras esbozan para tratar con el pecado en el rebaño. Es un término adecuado porque, al igual que la disciplina de los padres, el objetivo principal de la disciplina de la iglesia es la corrección. Es exitosa cuando produce arrepentimiento y reconciliación. Cuando no es exitosa, termina en excomunión. Pero la restauración del pecador es siempre la meta deseada. En otras palabras, la disciplina en la iglesia es simplemente el proceso bíblico dado por Cristo en Mateo 18 de cómo tratar a la persona que reclama ser cristiano, pero persiste en pecado sin arrepentimiento. Tal persona debe ser confrontada varias veces y de varias maneras para restaurarle al camino. Pues si no quiere, debe ser excomulgado de la iglesia y tratado como un incrédulo. Vamos a ver lo que Cristo dijo aquí en Mateo 18. El primer paso se encuentra en el versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, cuando hay pecado en la iglesia, cuando hay pecado sin arrepentimiento, hay necesidad de disciplina.
Pero normalmente la disciplina no significa ir directamente a hablar en público del pecado. La primera cosa es que la persona debe ser confrontada en privado. Un hermano que sabe del pecado debe hablar con la persona y con la autoridad de la palabra de Dios reprender a su hermano por su pecado. Y dice que si te oyere, has ganado a tu hermano. No hay más disciplina. Cuando hay arrepentimiento verdadero en cualquier punto de este proceso, la disciplina termina. Y fíjense que desde el principio dice lo que es la meta de la disciplina. La meta es la restauración. O la persona se arrepiente y es restaurada, o sigue en su pecado y es excomulgada. Entonces, si no hace caso, dice el segundo paso, versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ese paso es muy claro, ¿verdad? No es ahora empezar a decir a todos cuán mal es la persona. No es quejarte ante todos de él o ella y su pecado. No dice, es tiempo para escoger a 1 o 2 más con discernimiento, para que ellos también escuchen bien los 2 partidos y expresen su opinión. Y esta cosa de 2 o 3 testigos viene del Antiguo Testamento, cuando el testimonio de una sola persona nunca fue suficiente para condenar a una persona ante un juez. Se requirió 2 o 3 testigos. Y así es aquí. También es para asegurar que esto no es solamente una persona en contra de otra persona. Es para asegurar que eso no es un conflicto de personalidades o opiniones, sino que varias personas pueden testificar que la persona sí ha pecado, que sí es una situación que requiere la intervención y la confrontación. Si no funciona, leemos el versículo 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si la persona todavía no quiere arrepentirse, si sigue en su pecado, el tercer paso es decirlo a toda la iglesia. Y aquí primero tenemos que preguntarnos, ¿decirlo a qué iglesia? Pues la iglesia universal pues no puede ser, porque no podemos hablar con todos los cristianos pasados y futuros de este pecado, ni podemos hablar de este pecado con todos los cristianos en el mundo de hoy. Simplemente no es posible. Entonces, obviamente, esto se refiere a la iglesia local. ¿De acuerdo? Y si es la iglesia local, tenemos que preguntar, ¿cuál iglesia local? La iglesia local de la cual esta persona es una parte. ¿Y cómo sabemos que la persona es parte de una iglesia local? Por medio de la membresía. Eso es para mostrar desde el principio la importancia de la membresía y cómo se relaciona con ese tema de la disciplina. Okay. Aquí el compromiso oficial a una iglesia local se supone en este proceso de la disciplina. Después preguntamos a veces, una persona pregunta, ¿por qué se tiene que decir a toda la iglesia? Parece muy malo, ¿eh? Hoy en día esto tal vez parece muy malo a algunos porque piensan que el pecado es privado. Piensan que nadie tiene derecho a enterarse de los pecados de otras personas porque su estado ante Dios es personal, pero no. No, aquí es mandamiento de Dios, que si la persona reclama ser cristiano y sigue su pecado sin arrepentimiento, todos necesitan saber. Y después, si todavía no hay arrepentimiento, el versículo continúa diciendo, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ese es el paso de la excomulgación. La declaración oficial del representante oficial de Dios en la tierra, que no es el Papa, es la iglesia, que esta persona ya no puede reclamar ser cristiano y no tiene parte en la iglesia local. Es lo que entendemos cuando dice el versículo, tenle por gentil y publicano. ¿Quién era o quién es o quién era un gentil? Un gentil es una persona no judía. Y recuerden, como vimos antes del primer culto, antes de la muerte y resurrección de Cristo, antes del establecimiento de la iglesia del Nuevo Testamento, ¿quién era el pueblo de Dios? Era ante todo los judíos, Israel. Entonces, el ser gentil significaba no ser parte del pueblo de Dios, no tener relación con Dios, no ser un hijo de Dios. Entonces, tenle por gentil significa considerar a la persona como fuera del pueblo de Dios.
Un publicano era un judío que había traicionado a su país porque estaba trabajando por los romanos como recaudador de impuestos. Ellos fueron considerados como traidores y aunque por su sangre eran judíos, habían sido rechazados y expulsados de la sociedad judía. Entonces, tenle por publicano habla de la expulsión. Habla de ser una persona que ya no puede reclamar ser parte del pueblo de Dios. Aquí entendemos la fuerza de lo que Cristo está diciendo. Y entendemos cómo se aplica a la iglesia local. El pueblo de Dios hoy en día ya no es Israel, ya no es una raza étnica, es la iglesia. El considerar a una persona como gentil y publicano es considerar a una persona como no parte del pueblo de Dios. Es el cuarto paso y sí es muy fuerte. Por supuesto, una declaración de una iglesia local no puede cambiar el estado del alma ante Dios. Pero la iglesia sí tiene el derecho de probar la confesión de fe de una persona y decidir si es válida o no. Entonces, básicamente lo que la iglesia hace este paso es tratar a la persona como un incrédulo, como un no creyente. Es la excomunión o la excomulgación. Lo que no significa que nadie puede hablar con la persona. No significa que actuamos como que la persona ya no exista. Incluso no significa que la persona no puede venir a la iglesia. De hecho, queremos que venga a la iglesia para que se arrepienta. Pero lo que significa es que ya no puede ser tratado como cristiano. Ya no puede participar en la iglesia. No puede disfrutar los beneficios y las bendiciones de ser parte del pueblo de Dios. Como un autor dijo, la iglesia no está prohibiendo a la persona que asista a las reuniones semanales de la iglesia. La iglesia quiere que la persona asista y oiga la palabra de Dios predicada. Más bien, lo que la congregación está diciendo es que ya no puede seguir confirmando la profesión de fe de esa persona. Y por tanto, se niega a dejar que participe en la Santa Cena, es la excomulgación de la persona. Eso es lo que creemos. Primero, creemos que es necedad completa decir a la persona que ya ni puede asistir. Es ridículo. Lo que necesita es el Evangelio. Lo que necesita es la salvación. Queremos que venga para que sienta la convicción de pecado y se arrepienta y regrese. Lo que no queremos es tratar a la persona como que nada hubiera pasado. Debería haber una diferencia muy grande y obvia en la relación con la persona. Ya no le tratamos como hermano o hermana, sino como persona perdida en necesidad de la salvación. No suponemos que la persona está bien, sino que le hablamos siempre de su pecado. Ahora, ¿cuáles son las razones por la disciplina eclesiástica? ¿Por qué lo hacemos? Pues primero, ante todo, es mandamiento de Dios. Pero después también vemos que la disciplina tiene como propósito exponer el pecado para que no crezca más. En 1 Corintios 5:7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Es decir, el pecado es como la levadura. ¿Cómo es la levadura? Pues va a seguir creciendo, ¿no? Es decir, creciendo, es un poquito de masa, un poquito de levadura, dice, leuda toda la masa, un poquito. Así es con el pecado también. Un poquito de pecado afecta a toda la iglesia. También el pecado crece y crece. El pecado es como el cáncer. El pecado va a crecer y crecer y crecer hasta que mate a la persona. Y muchas veces también a la iglesia. Entonces el pecado tiene que ser expuesto. Esa es una meta de la disciplina eclesiástica. También la disciplina tiene como propósito advertir a la iglesia. Para que todos vean el peligro del pecado, para que todos puedan ver cómo el pecado puede destruir todo, para que todos puedan ver la necesidad de examinarse y arrepentirse constantemente. Y también ejercer la disciplina es de buen testimonio. Porque si la iglesia permite que cualquier persona sea miembro y cualquier persona siga participando en la cena y en la iglesia, no importa lo que hace o no hace, es un mal testimonio al mundo y a otras iglesias. El mundo va a pensar que somos puros hipócritas y otras iglesias van a pensar que no entendemos la santidad de Dios y van a tener razón. Entonces, cuando una iglesia tiene suficiente valor para ejercer este proceso bíblicamente, es de muy buen testimonio al mundo y a las iglesias también.
De manera breve que pensemos en algunas objeciones. Tal vez aquí no tenemos, pero tal vez sí. Algunos dirán que ejercer la disciplina, especialmente decir el pecado a toda la iglesia, excomulgar a la persona, no es amoroso. Pero no estamos de acuerdo. El amor verdadero no ignora el pecado. El amor verdadero no esconde el pecado. El amor verdadero entiende el peligro del pecado y no quiere ver a nadie continuar en su camino. Entonces la disciplina es necesaria para nosotros si en verdad tenemos amor verdadero y bíblico. No dejamos a la persona en su pecado, no queremos que continúe su pecado y se pierda. Y también, como vimos, el proceso de la disciplina es el mandamiento de Dios, del Dios quien es amor. Entonces, para la persona que reclama ser cristiano, pero que sigue en pecado sin arrepentimiento, la disciplina es la cosa más amorosa que podemos hacer. Otros dirán que la disciplina eclesiástica es nada más una manera para que la iglesia y los líderes de la iglesia manipulen y controlen a la gente. Sin duda, si una persona no entiende este proceso bíblicamente, si una persona ejerce este proceso en pecado, puede resultar en este error. Y si hay iglesias así. Pero el proceso en sí mismo no tiene el propósito para manipular y controlar, sino simplemente el mandamiento de Dios para el bien de la persona en pecado. Y la autoridad que tiene la iglesia local para ejercer esa disciplina es autoridad delegada por Dios mismo. Por eso, si regresamos a Mateo 18, después de los pasos de la disciplina, leemos en versículos 18 a 20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Recuerden lo que es el contexto. No saquen esos versículos fuera de su contexto. No está diciendo que cualquier cosa que pides de Dios, Él te va a dar. Vimos hoy, Dios no está bajo esta obligación. Tampoco el versículo 20 tiene nada que ver con la reunión de oración. Nada que ver. El contexto es la disciplina. Cuando en la disciplina se junten pues la iglesia, los líderes de la iglesia, y piden a Dios por esa sabiduría, por esa autoridad, Dios promete darla. Cuando aún dos o tres representando la iglesia están reunidos, Dios está. Entonces la autoridad que la iglesia tiene para ejercer la disciplina así viene de Dios. No es autoridad intrínseca, no es autoridad que yo tengo como ser humano, como pastor, es autoridad que tenemos de parte de Dios. Y Él dice, cuando ustedes están reunidos para hacer eso, yo estoy con ustedes para darles la autoridad y la sabiduría y el discernimiento para ejercer correctamente este proceso de la disciplina. Entonces tenemos nosotros la responsabilidad y el derecho de juzgar con justo juicio. Otra vez, ¿qué es el versículo más conocido en todo el mundo? Ya no es Juan 3:16, ahora es Mateo 7:1. Que no juzguen para que no sean juzgados. Ya todos han memorizado ese versículo. Pero hemos estudiado en el libro de Juan, ¿se acuerdan? Que Cristo dijo que necesitamos juzgar con justo juicio. Es nuestra responsabilidad, nuestro derecho como cristianos y como iglesia. Por supuesto entendemos que este proceso de la disciplina no significa que la iglesia quita la salvación de nadie. Pero no es posible perder la salvación. La persona expulsada o nunca fue salva, o si es cristiano, va a regresar. Porque Dios va a terminar en cada uno de sus hijos lo que ha empezado. Entonces, en conclusión, en cuanto a Mateo 18, necesitamos ver la relación entre ese tema de la disciplina y el tema de la membresía. Entender que todo eso es muy importante para que entendamos correctamente la membresía, por dos razones. Primero, porque la disciplina demuestra la necesidad de un compromiso oficial a una iglesia local, lo que llamamos la membresía. Porque si no, ¿quién estamos expulsando? ¿Y expulsando de qué? Y en segundo lugar, nos habla de cuán serio es el tema de la membresía para nosotros que ya somos miembros.
Cuando somos miembros de una iglesia, estamos diciendo que nos sometemos voluntariamente a la iglesia y a este proceso de disciplina cuando sea necesaria. Okay. Para ver la relación bien entre la disciplina y la membresía, ven conmigo en 1 Corintios 5. 1 Corintios 5. Y el contexto aquí es Pablo tratando con este mismo tema de la disciplina. Dice a la iglesia en Corinto que ellos deberían haber quitado a esta persona de la iglesia por su pecado sexual tan abierto y sin arrepentimiento. Ustedes recuerdan el contexto. Este hombre estaba en este pecado. Dice que tenía la mujer de su padre y la iglesia no estaba haciendo nada. La iglesia sabía lo que estaba pasando, pero no quería hacer nada. Y Pablo dijo, ustedes necesitan expulsarle de entre ustedes. Habla de la levadura también, como vimos, porque el pecado afecta a toda la iglesia. Pero aquí vemos para nuestro punto, nuestro tema aquí, la membresía. Ven conmigo en versículos 12 y 13. Terminó esta sección, Pablo dice, porque ¿qué razón tendré yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Pablo está diciendo muy claramente, ustedes no van a juzgar a todos los que están en el mundo, porque ¿qué tiene que ver con la iglesia? Pero sí necesitan juzgar a los que están dentro. Pero fíjense en las palabras, ¿quién está afuera y quién está dentro y cómo sabemos? Solo es posible por la membresía. Porque obviamente aquí no se refiere a personas fuera o dentro de sentido físico. No está diciendo, para una persona en pecado, saca de la iglesia para que nunca entre al edificio físicamente. Obviamente no se refiere a eso. Se refiere a los que están fuera o dentro espiritualmente. Un autor aquí dijo, parece más natural entender las palabras dentro y fuera aquí, pero no en el sentido físico. Cualquier persona podría estar dentro de la iglesia físicamente, sino en el sentido de pertenecer a la iglesia, de ser miembro de la iglesia. Y además, ¿cómo se puede practicar, cuando sea necesario, la excomulgación si no hay una membresía de la iglesia? Totalmente de acuerdo. Si no hay membresía, ¿qué significa este pasaje? ¿Que deberíamos quitar de nosotros físicamente los que están en pecado? ¿Que los pecadores no pueden entrar aquí a la iglesia? No tiene sentido si el propósito de la disciplina es la restauración. Entonces queremos que venga, queremos que esté aquí. Entonces no se refiere a estar dentro o fuera físicamente. Se refiere a estar dentro o fuera de la membresía de la iglesia, del compromiso a la iglesia, de pertenecer a la iglesia. En la disciplina la persona ya no es considerada como parte de la iglesia, sino considerada como una persona fuera, quien no tiene parte en el cuerpo de Cristo. ¿Okay? Entonces ahora vamos a ver el tema de la membresía, más específicamente. La primera cosa para entender aquí es la diferencia entre la iglesia invisible y la iglesia visible. La iglesia invisible es el cuerpo de Cristo que consiste de todos los creyentes en todos los tiempos y de todos los lugares. La confesión dice, se compone del número completo de los elegidos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza. Y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todo. La iglesia invisible es cada cristiano desde Adán hasta la actualidad. Por otro lado, la iglesia visible es la representación visible en la tierra de la iglesia invisible. Es el grupo de personas que reclaman ser hijos de Dios. Ahora, para que la iglesia visible sea una representación adecuada de la iglesia invisible, tiene que tener algo en común, ¿verdad? Por ejemplo, si la iglesia invisible tiene miembros, ¿verdad? 1 Corintios, Romanos. Entonces, para que la iglesia visible sea una representación adecuada, también tiene que tener miembros. Entonces no hay una distinción de separación tan grande entre las dos cosas. Por supuesto, no cada persona que reclama ser cristiano es un cristiano. No toda la iglesia visible son parte de la iglesia invisible. Pues la iglesia visible tiene como su propósito ser tanto como la iglesia invisible como posible. Es lo que quiere. Entonces, si hay miembros en la iglesia invisible, también necesitamos miembros en la iglesia visible. Obviamente, es imposible saber sin lugar para duda alguna quién es salvo y quién no.
Solamente Dios sabe quién pertenece a Él y quién no. Pero eso no significa que la iglesia local no debe intentar. La Biblia habla mucho de frutos. La Biblia habla, como hemos visto, de personas que están fuera y personas que están dentro. ¿Quién decide? Pues la iglesia local con la ayuda de Dios. Y la única manera en la cual eso tiene sentido es por medio de una membresía oficial y formal en la iglesia local. Entonces es importante entender lo que es la membresía. Es la manera en la cual la iglesia muestra al mundo quién es y quién no es parte del pueblo de Dios. La membresía también es un compromiso oficial. Es una palabra casi grosera en nuestros días, ¿no? Compromiso. Es un compromiso oficial, es un compromiso formal a la iglesia. Uno se compromete a participar tanto como sirve en su iglesia, no solamente de vez en cuando, no solamente cuando sea conveniente, sino consistentemente contribuyendo a la iglesia conforme a sus dones. Es reconocer también la autoridad del liderazgo bíblico de la iglesia, no pensar que los ancianos son perfectos para nada, pero someterse a ellos siempre y cuando no van en contra de la enseñanza bíblica. Para resumir, la membresía de la iglesia es cuando el cristiano hace el compromiso para ser parte de la iglesia y participar conforme a sus dones tanto como posible. Voluntariamente se somete a la autoridad bíblica de la iglesia local. Y en la membresía de la iglesia, como representante, en la membresía, la iglesia, como representante de Dios aquí en la tierra, confirma oficialmente la profesión de fe de la persona como creíble o no. Y también promete supervisar el discipulado de la persona. Por su parte, el miembro contribuye a la iglesia conforme a sus dones y se somete al liderazgo. Ahora, la objeción para muchos hoy en día, o muchos cristianos, es que la Biblia no usa el término membresía. Tal palabra no existe en las páginas de la Biblia. Pero la Biblia sí usa palabras como cuerpo. El cuerpo tiene miembros. Familia, una familia tiene miembros. La vid, nosotros somos parte de la vid. Entonces la Biblia muestra que la participación en la iglesia no es algo muy informal, como miembros en un club. Es algo visible y oficial cuando nos comprometemos a la iglesia local. Un pastor ha dicho que en el Nuevo Testamento el ser excluido de la iglesia, de una iglesia local, se igualó a ser excluido de Cristo. Y tal vez pienses que eso es demasiado fuerte, no bíblico, pero es exactamente lo que vemos en Mateo 18, en la disciplina eclesiástica, en la autoridad divina que tiene la iglesia local. Dios nos da la autoridad para decir quién es y quién no es parte del pueblo de Dios. Una persona que ha sido expulsada de la iglesia local, una persona que no tiene parte en la iglesia local, tampoco puede reclamar tener parte en Cristo. Es así de fuerte, es así de importante pertenecer a una iglesia local. Es algo que no es popular en nuestros días, ¿verdad? El tema de la autoridad no es popular hoy en día. Yo mencioné antes que la autoridad de la iglesia y del liderazgo de la iglesia viene de Dios. Es una autoridad delegada, es la autoridad de Dios que nos da a nosotros para usar. Y por eso no es simplemente que los cristianos asisten a la iglesia. No es simplemente que los cristianos se unen a la iglesia. Los cristianos también se someten a la iglesia, así como se someten a Cristo. Ese asunto es muy práctico si pensamos en el pastor y sus ovejas, porque es casi imposible reconocer la autoridad bíblica sobre el cristiano y ser pastoreado sin ser miembro en la iglesia local. Otra manera para decir lo mismo es que es muy difícil en la vida práctica dar cuentas y someternos a la autoridad bíblica que Dios ha puesto sobre nosotros sin la membresía de la iglesia. O tal vez mejor pensarlo así. ¿A quién pastorea el pastor? A sus ovejas. ¿Pero quién son sus ovejas? ¿Y cómo sabe el pastor quién son sus ovejas? Es decir, ¿el pastor pastorea a cada persona que entra a la iglesia? No importa si la persona se compromete o no. Pues no, eso no puede. Yo creo que es casi imposible como un pastor, para un anciano, ejercer correctamente y bíblicamente su responsabilidad si no hay una membresía. Porque no sabe sobre quién tiene autoridad. Ese principio es muy práctico, así como muy bíblico. Entonces, eso es algo que hemos platicado antes y quiero expresar
esto para ustedes también. No es para nada que amo a algunos de ustedes más que otros, ¿no? No es que los miembros son más importantes que los demás, pero necesito saber quiénes son mis ovejas. Quiénes se van a someter a la autoridad bíblica de esa iglesia para saber en quién me enfoco y quiénes me necesitan y con quiénes puedo ministrar. Y finalmente deberíamos pensar en el ejemplo de la iglesia primitiva. Y vamos a ver en Hechos 2, en primer lugar, para ver algunas cosas. Pues aquí tenemos en Hechos el ejemplo de cómo era la iglesia al principio. Nos va a ayudar mucho. En Hechos 2 vamos a leer versículos 41 y después la segunda parte del versículo 47. Hechos 2, 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 47, la última parte: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí leemos de la gente que se añadió a la iglesia, que Dios añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué significa que fueron añadidos a la iglesia? ¿Significa que empezaron a asistir y nada más? Pues tal vez pensamos así porque así es nuestra cultura hoy en día. Vivimos en un contexto de muy poco compromiso, pero piensa en el contexto de esos versículos. Versículo 41 dijo que ellos fueran bautizados. O sea, había un tipo de compromiso en el bautismo. Y también debemos recordar que en ese tiempo los cristianos fueron perseguidos hasta la muerte. Nadie estaba asistiendo a la iglesia si no estaba comprometido a morir por Cristo. Entonces no tenía el mismo problema con nosotros hoy en día, que cualquier persona puede venir a la iglesia y no le pasa nada. Si tú ibas a la iglesia, tú ibas a ser añadido a la iglesia, ahora tu vida estaba en peligro. Entonces había aquí un compromiso con el bautismo y con su vínculo con la iglesia local. Esas personas empezaron a formar parte de la iglesia local. Había un compromiso. Y es lo que necesitamos entender también hoy en día. ¿Cuál es la diferencia entre asistir a una iglesia y pertenecer a una iglesia? Es una cosa venir a la iglesia para el culto, venir tarde, salir rápido, sin tomar el tiempo para disfrutar la comunión. Hay una gran diferencia entre eso y ser parte de la iglesia. Venir temprano, venir para todas las reuniones posibles, quedarse después para animar y exhortar a tus hermanos, hablar entre sí entre semana, buscar a aquellos que están luchando y sufriendo, ayudarles, aun si requiere sacrificio de dinero y de tiempo. Una gran diferencia entre asistir a la iglesia y pertenecer a la iglesia. Tal vez debería predicar eso en primer culto, porque ustedes están comprometidos para estar aquí en segundo culto. Pero aún así, somos tentados, ¿verdad?, a venir a la iglesia, a asistir a la iglesia, pensar que con eso estamos bien, pero no es lo mismo que pertenecer a la iglesia. Otra prueba de una membresía en la iglesia primitiva, un compromiso oficial en la iglesia, se encuentra en Hechos 5. Aquí vemos que había una distinción entre los que eran parte de la iglesia y los que estaban fuera de la iglesia. Hechos 5, versículos 12 a 13. El contexto es después de la muerte de Ananías y Zafira. Dice el versículo 11: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron esas cosas, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Eso ha causado a la iglesia unirse más. Dice, los que estaban fuera ya no querían. ¿Por qué? Pues ya habían visto a Dios matar a 2 personas nada más por mentiras. Los demás dijeron, no queremos ir a esta iglesia. No queremos juntarnos con esa iglesia. Ese es mi punto aquí. La palabra juntarse, versículo 13. Ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Esta palabra es muy fuerte. No habla de asistir. Habla de ser un vínculo. ¿Qué está diciendo aquí? Algunos que estaban en la iglesia. Algunos que se habían juntado a la iglesia y otros que no querían juntarse a la iglesia. ¿Verdad? ¿Hasta aquí estamos bien? La palabra juntarse en el original es la misma palabra que se usa en otros lugares para hablar de la unión del pacto matrimonial.
no se refiere aquí a juntarse y nada más asistir, venir de vez en cuando, sino a hacer un vínculo oficial y formal con la iglesia. Algunos lo habían hecho, otros no querían hacerlo. ¿Sí? En la iglesia primitiva, algunos estaban dentro, otros estaban fuera. Algunos se habían comprometido oficial y formalmente y otros no querían. Y vemos esto aún más en Hechos 6, cuando hicieron elecciones de los diáconos. Los apóstoles dijeron a la congregación que ellos deberían buscar de entre vosotros esos hombres, es decir, buscar de aquellos que formaron parte de la iglesia para servir como sus líderes. Ellos no están buscando en cualquier lugar. Los que están dentro, los que son parte de ustedes, escoge de entre ellos los que van a ser los diáconos. Lo mismo pasó en Hechos 15, cuando escogieron mensajeros para hablar con las otras iglesias. El punto es, todo es lo que pretendemos hacer nosotros hoy en día en cuanto a la membresía de la iglesia. Necesitamos reconocer quién es y quién no es parte del pueblo de Dios. Reconocer quién es y quién no es parte de la iglesia. Necesitamos la membresía para tener un compromiso formal, para tener una estructura de autoridad bíblica que funciona y para que los líderes sepan a quiénes van a ministrar. Y muy prácticamente también, quién en la iglesia puede votar. Creemos que un día en la ciudad, no sé, una actividad de lo que sea, y el domingo 50 personas deciden venir aquí a la iglesia, y es precisamente el día en cuando vamos a elegir a ancianos. ¿Ellos pueden votar? Pero ¿cómo podemos decirles que no? Asisten, están aquí con nosotros. Ellos dicen, estamos dentro de la iglesia, ¿por qué no podemos votar? Porque hay una diferencia entre estar dentro físicamente, una diferencia entre asistir y ser parte. Solo los miembros pueden votar, que es algo práctico, porque tiene mucho sentido. Y si no hay membresía, entonces cualquier persona puede votar y hacer lo que quiera en la iglesia, y eso no está bien. Entonces, algo muy práctico para terminar aquí. Si no eres miembro de una iglesia local, ¿por qué no? ¿No quieres comprometerte? ¿No quieres más responsabilidades? ¿No quieres estar bajo autoridad? ¿Te da miedo? Pero todo es necesario para el cristiano. Necesitamos estar bajo autoridad, necesitamos responsabilidades y necesitamos comprometernos. Hay responsabilidades, pero también hay beneficios de pertenecer. Hay protección que la iglesia ofrece para los que son miembros. Y si eres miembro, pues actúa como miembro. Si te has comprometido, sé fiel a tus votos. Todos ustedes han firmado. Y de vez en cuando debemos regresar a lo que hemos firmado para leer lo que hemos firmado. Porque muchas veces lo firmamos, pero no lo hacemos. Entonces que Dios nos ayude. Los que no son miembros, pues piénsenlo, hablen conmigo. Vean por qué no quieren hacerlo. O si quieren hacerlo, mejor, platican conmigo. Y para los que son miembros, tómenlo en serio. No es un juego. Es un compromiso oficial ante Dios en esta iglesia local. Y si no lo estás haciendo, no estás pecando en contra de mí. Es lo menos importante. Has hecho un voto ante Dios y tienes que cumplirlo. Entonces, la disciplina eclesiástica es un mandamiento de Dios. Es algo necesario para una persona que reclama ser cristiano, pero continúa en pecado sin arrepentimiento. El pecado necesita ser expuesto. La iglesia necesita ser avisada. Y la persona necesita reconocer el peso y el peligro de lo que está haciendo. Es muy difícil ejercer la disciplina así, pero es absolutamente necesario para cualquier iglesia cristiana, para la iglesia que quiere seguir a Dios y su palabra. Y el tema de la disciplina nos ayuda a entender más el tema de la membresía, la necesidad de un compromiso oficial a una iglesia local, la necesidad de entender que hemos hecho un voto ante Dios y necesitamos cumplirlo. La doctrina de la disciplina eclesiástica nos enseña que la membresía es esencial. La iglesia local tiene el derecho bíblico, la autoridad divina para reconocer quién es y quién no es parte, expulsar a una persona que no actúa como cristiano. Todo eso es parte de la responsabilidad de la iglesia. Entonces, que Dios nos ayude mucho a seguir su palabra en cuanto a disciplina, para guardarnos puros y sin mancha en este mundo, para siempre también ejercer la disciplina con mucho amor, con mucha humildad y conforme a la palabra de Dios. Y también oramos que más personas se comprometen a esa iglesia local. Que personas que están aquí ahora o que no están aquí ahora, que personas aquí dejen de asistir a esta iglesia y empiecen a pertenecer a esta iglesia. Es lo que necesitamos.
Eso va a animar muchos, van a animarme a mí, va a animar a los miembros aquí de esta iglesia, va a haber más personas comprometidas que no están dejando sus opciones abiertas. Aquí estoy, mañana tal vez no, aquí es mi iglesia. Aquí quiero estar, aquí voy a servir, aquí voy a sacrificar para el bien de otros, para que juntos podamos servir a Dios conforme a su palabra. Que lo hagamos, hermanos. Que no tomemos esto nomás como un regaño, porque realmente no es el propósito, no es la intención. Necesitamos entender lo que significa estos temas, estas doctrinas bíblicas, para seguirlas y obedecer a Dios y así tener una iglesia más gozosa, más unida y que más glorifica a Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias damos por tu palabra y por esas instrucciones tan importantes que vemos. Te pedimos que podamos reconocer el peligro de nuestros pecados, que nos protejas de seguir en pecados sin arrepentimiento, sino que podamos siempre confesarlo y regresar a ti muy pronto. Te pedimos que cuando sea necesario que podamos ejercer la disciplina bíblicamente, que nos ayudes a someternos a la autoridad bíblica de la iglesia local y que tú obres en los corazones de nosotros para los que no son miembros, para que puedan comprometerse a la iglesia local y para que los que sí son miembros, que puedan tomar en serio su compromiso y obedecerte a ti y ser parte de esa iglesia local en realidad. Damos muchas gracias por lo que tú has hecho aquí entre nosotros, por todo lo que sí están comprometidos. Es tu obra en nosotros. Y te pedimos que tú nos ayudes a seguir adelante, que protejas nuestra iglesia y que nos unas más y más en tu palabra. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.